Evangelio según Marcos. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el estudio del libro de Juan Marcos, Yohanan. Después Jesús volvió a la orilla del lago, y toda la gente se le acercaba, y él les enseñaba. De paso vio a Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos. Y le dijo: «Sígueme». Y Leví se levantó y lo siguió. Y sucedió que mientras Jesús estaba sentado a la mesa en la casa de Leví, también muchos cobradores de impuestos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los escribas y los fariseos lo vieron comer con cobradores de impuestos y con pecadores, le preguntaron a los discípulos: «¿Cómo? ¿Este come y bebe con cobradores de impuestos y con pecadores?» Jesús los oyó y les dijo: «No son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Así que algunos fueron a preguntarle: «¿Por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, y tus discípulos no?» Jesús les dijo: «¿Acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Claro que no, mientras el novio esté presente. Pero vendrá el día en que el novio les será quitado, y entonces sí, ese día ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un paño de tela nueva, porque la tela nueva estira la tela vieja y la rotura se hace peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien el vino nuevo debe echarse en odres nuevos». Entonces vamos a compartir el libro de Marcos, capítulo 2. Ya habíamos empezado los capítulos, el capítulo 1, ¿no? Capítulo 1, ya habíamos empezado en 4, digo los capítulos porque fueron 4 estudios, ¿no? Donde estuvimos hablando de quién era Marcos, también los primeros milagros que realizó Yeshua, el llamamiento de sus primeros discípulos. Y todo eso nos hizo entender que este libro tiene el propósito de levantarnos el ánimo y levantarnos el corazón con esperanza en las promesas que dio nuestro Mesías. ¿Ven? Ese es el objetivo de este libro. Entonces, ya en el capítulo 2 vimos la sanación, ¿no?, de un paralítico. Fue con lo que comenzó el capítulo 2. La sanación de un paralítico. En ese momento el maestro enfatizó la emuná de sus 4 amigos. ¿Qué era emuná? Fe. Él pudo notar que en sus 4 amigos había fidelidad a las promesas, fidelidad a los proyectos del Todopoderoso. ¿Y cuáles son las promesas y cuáles son los proyectos del Todopoderoso? Restaurar, volver a traerle al pueblo
la esperanza con la cual arrancó la nación de Israel. Una nación grande, próspera, que iba a llevar bendición a todas las naciones. Eso el Mesías vio. ¿En quién vio? En estos 4 amigos. ¿Y qué representaba este paralítico? Representaba precisamente la decadencia de un pueblo que había caído en transgresiones, que había caído en pecado. Ya la Escritura decía que si el pueblo se apartaba de la Escritura, se apartaba de los planes del Padre, iba a caer en decadencia, iba a quedar paralítico, iba a quedar inmóvil, Entonces, por eso es que Yeshua le dice, tus pecados te son perdonados. Entonces, es una forma de hacer entender que yo vine a restaurar lo que se había descompuesto. Bueno, todo este capítulo, toda esta primera parte está en el capítulo anterior, ¿no? La parte anterior que pueden encontrar en nuestra página de YouTube para verlo. Hoy vamos a empezar entonces ya el capítulo 2, versículo 1. Marcos, capítulo 2, versículo 1. No, versículo 13, perdón. Versículo 1 y 13. Hoy es de versículo 13. Entonces, una vez que el pueblo estaba feliz, el pueblo estaba glorificando, dice la Biblia, ¿no? Estaba alabando la obra que hacía el Mesías. La obra, acá dice que ellos entendieron, el pueblo de Capernaum entendió que esto era obra del Todopoderoso, obra del Eterno. Glorificaban, magnificaban al Eterno. Imagínense, la fama de Yeshua empezó a recorrer por todas partes, por todos lados. Capernaum, una ciudad marítima, donde había muchos pescadores, también se cobraban muchos impuestos. En esos lugares también se hacían las recaudaciones para el Imperio Romano. Y justamente de eso comienza hoy esta parte. El versículo 13 dice, después volvió a salir al mar, o sea, a las orillas, ¿no? A recorrer, porque él estaba en este momento en la casa de Pedro. Esto había ocurrido en la casa de Pedro cuando descendieron con los 4 amigos. Volvió a salir al mar y toda la gente venía a él. ¿Y qué hacía él cuando la gente le seguía? Les enseñaba. Esto es muy importante. El Mesías, durante todo su andar y caminar, después de cualquier milagro o manifestación, no andaba haciéndose famoso ni declarándose yo soy el Dios viviente. Enseñaba. Enseñar representa instruir, demostrar con las Escrituras el objetivo y el propósito por el cual vino. Eso era enseñar. La gente entonces escuchaba y aprendía. Entonces, cuando aprendía las cosas del Mesías, ¿qué entendía el pueblo? Nosotros estamos mal. Nosotros no estamos caminando bien. En Capernaum existía un hombre llamado Leví Mateo. Así se le conocía, ¿no? Leví Mateo. Dice, la gente le seguía enseñando. Versículo 14. Y al pasar, vio a Leví, también conocido como Mateo, ¿no? Hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Me parece sencillo, ¿no? La manera que el Todopoderoso le habló a Mateo, a Leví, y él simplemente le siguió. Detrás de este versículo, ¿no? Existe todo un movimiento, toda una acción. Si nosotros entramos en el contexto, o sea, en el contexto histórico de lo que estaba ocurriendo en ese tiempo, en el tiempo de Mateo, ¿no? Él estaba escuchando los milagros que estaba haciendo el Mesías, porque Capernaum no era una ciudad muy grande, no era una metrópolis. Todo lo que ocurría se sabía. Yeshua ya había hecho varios milagros, ya había liberado a un endemoniado, había sanado leprosos, había curado a la suegra de Pedro de una enfermedad, algunos dicen una enfermedad tipo una hechicería, ¿no? Había acá sanado al paralítico, también había sanado al criado del centurión, de un centurión romano, uno de los que estaba custodiando el distrito de Capernaum. Entonces, ¿ustedes creen que Mateo no estaba al tanto, o Leví no estaba al tanto de todo lo que estaba pasando en el lugar con Yeshua? Claro que sí. ¿De qué estaría al tanto él? ¿De que un hombre estaba andando haciendo milagros?
¿De que un hombre estaba sanando enfermos? No. De que el Mesías prometido, el que viene a traer la restauración a Israel, está nada más y nada menos que en Capernaum. Pero ¿él qué está haciendo? Él está cobrando impuestos para Roma. Los publicanos, o sea, los cobradores de impuestos, para aquel entonces era considerado, ¿cómo se puede decir? Traidores. Entonces vamos a leer un texto que tengo acá para ver un poco qué representaban los publicanos en aquel tiempo. Les voy a mostrar, a ver, los publicanos. Voy a poner mi lente para leer mejor. Tenemos, ¿no? Eran considerados por sus compatriotas judíos, ahí están viendo a Mateo, ¿no? Como gente de la peor clase. Esto obedecía a que eran recaudadores de impuestos para las fuerzas extranjeras que ocupaban y regían la región. La Roma imperial, los judíos lo tenían por traidores, dice, por el hecho de que tenían autoridad para cobrarles impuestos en el nombre del César. Este es un pequeño escrito, ¿no? Para poder saber quiénes eran estos publicanos. Entonces, para explicarlo un poco, ellos tenían un jefe romano. Cada ciudad era asignado un legislador, ¿no? Un cobrador. A través de este jefe después reclutaba otros cobradores. Entonces ellos formaban prácticamente una pequeña, se puede decir así, una élite de una sociedad de cobradores de impuestos. ¿Qué tipo de personas creen que eran ellos? ¿Personas de bajos recursos, recursos pobres o de alta, ¿cómo se dice? Estatus, sí. Para la política de la ciudad eran personas importantes. Eran los cobradores de impuestos de Roma. Siempre estaban así en las reuniones especiales. Entonces eran personas, se puede decir, que vivían bien, que no les faltaba nada, que vivían cómodamente, ¿no? Entonces, por otro lado, estaba la sociedad farisea, la sociedad trabajadora, que eran como Pedro y Juan, Andrés, los pescadores, que tenían que pagar los impuestos, y también los religiosos. Los religiosos tenían doble moral. Por un lado, ante el pueblo decían que los publicanos eran unos traidores y unos ladrones y unos condenados a muerte. Pero por otro lado, escondidamente ellos también tenían tratos con los publicanos. Tenían también tratos así ocultos, secretos con los publicanos. Entonces esa era una forma de que ellos hacían un trato falso, ¿no? Para aparentar, ellos mostraban cómo los publicanos son los ladrones, los publicanos son sinvergüenza, pero a la hora de hacer negocios oscuros, ellos estaban ahí listos para presentarse, negociar con ellos. Esta es una cosa que ocurría en ese tiempo. Entonces, ser publicano en aquella época significaba o decidir que yo no valgo nada, delante de Dios yo no soy nada, yo ya estoy condenado. Si es que existe un Dios, si es que existe un Elohim, si es que existe una condenación, yo ya estoy condenado. Tenía que aceptar eso. Es lo mismo que decidir ser ramera también. Las rameras también tenían la misma posición. Al decidir ser ramera, ellos decían como, yo ya estoy lejos de la voluntad del Padre, lejos de la voluntad del Todopoderoso. Ya no tengo esperanza. Yo ya soy lo peor de la sociedad, pero vivo bien. Voy a disfrutar por lo menos lo que tenga esta vida. Por lo menos en esta vida voy a aprovechar. Esa era la mentalidad que ellos tenían. Entonces de repente en la sociedad de Mateo, de Leví, aparece alguien haciendo milagros, sanando, restaurando, dando esperanza a muchas personas. Surge en su corazón un pensamiento: ¿por qué yo vivo así? ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué tengo esta vida? Pero el problema era que ellos ya eligieron ese camino. Hay comentarios que dicen que cuando Juan el Bautista estaba haciendo su bautismo, había publicanos, dice ahí, que se acercaron a su bautismo, ¿saben? ¿Por qué se acercarían publicanos a su bautismo? ¿Qué estaba predicando Juan el Bautista? Arrepentíos, pueblo corrupto, arrepentíos, pueblo. Entonces, ellos que se sentían en el fondo de su corazón, ellos que sabían, somos
corruptos, somos malos, somos terribles. Vamos a ver un poco la nota 14. Nota 14, el nombre de Mateo, ¿no? Matillahu, ¿no? Así se llama en hebreo. En Marcos 2, 14, hay una nota. Dice, Matillah Leví Mateo, significa don de Yahweh, don del Eterno, ¿no? Hijo de Alfeo o Cleofa, publicano y recaudador de impuestos en Cafarnaúm. Bueno, esa era la vida de Mateo. Entonces ahora quiero mostrarle unos textos de la Biblia que hablan acerca de lo que representaban los publicanos en tiempos de Yeshua. El mismo Yeshua habla también acerca de ello, que para poder entender bien por qué era tan duro, por qué eran tan rechazados muchas veces. Vamos a primero a Mateo capítulo 5, versículo 46. Mateo 5, 46. Ya empezamos con los textos bíblicos. Fíjense lo que dice ahí Yeshua. Vamos a tratar de explicar un poco cada texto. 5:46. Dice, porque si amáis, esto es cuando Yeshua estaba hablando de amar al enemigo, de servir al que se opone a vos, no solamente amarle al que está bien contigo, ¿no? Miren lo que dice ahí. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Dice. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Vamos a poner esa nota. El mismo, no, nueva traducción viviente. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. El carácter común del publicano. ¿Cuál era el carácter común del publicano? Estas son algunas notas que estaba haciendo. Primero, había un encargado que era romano. Después había los subalternos que eran judíos. Y después había otro tercero. Fíjense que había líneas, ¿no? Entre los publicanos había, no es línea, como escala, categoría. Estaba el primero que era un romano, nombrado por el imperio, y él tenía otra vez sus súbditos. Y entre esos súbditos, uno de ellos era Mateo. Y estos súbditos tenían otra vez otro pequeño grupo que eran los extorsionadores. ¿Cómo se llamaban estos? Son los que iban casa por casa y paga. Y si no querían pagar, le hacían llamar a la policía. Entonces ellos iban a extorsionar para que vayan a pagar su impuesto. Ellos eran verificadores. ¿Quién no pagó? Entre estos extorsionadores estaban judíos y también goínes. Muchas veces eran los propios gentiles. Entonces ahora entienden ustedes por qué se lo odiaba a los publicanos. Supongamos que yo soy uno de los, por ejemplo, hay un publicano famoso, ¿cómo se llamaba? Zaqueo. Él dice que era jefe de los publicanos. Quiere decir que Zaqueo era de una alta categoría en Jericó. Puede ser que él haya ocupado inclusive el lugar que ocupaba un romano, que él ya tenía publicanos a su servicio. Y de paso otra vez los extorsionadores, los que venían en las casas y así como hace poco salió de los, ¿cómo se llama? Estos cobradores de electrodomésticos que llamaban por teléfono, tenés que pagarnos si no te vas. Estos son contratados también. Ellos son también extorsionados. Entonces esta clase de personas eran odiadas. Entonces, una de las cosas que Yeshua dice en este texto es que el publicano se amaba, o sea, se protegía entre ellos. Era como una élite que entre ellos se protegían. Como si uno cometía una corrupción y tenía un socio en la política, le ayudaba. Entonces entre ellos se cuidaban mucho. No dejaba que nadie ¿en qué sentido les puedo decir? Por ejemplo, porque había un monto que se tenía que cobrar. Por ejemplo, el imperio decía, van a cobrar 100.000 guaraníes. Pero ellos hablaban entre ellos, vamos a cobrar 300.000. Entonces, nadie decía nada. Desde el jefe, los subjefes. Entonces, no, el pueblo a quién le iba a reclamar. Porque máximo, si vos querés reclamar, te va a reclamar al jefe. Si el jefe luego estaba protegiendo a su subalterno, a los otros, entonces era difícil que entre ellos se puedan caer. Porque un judío no vaya a reclamarle al César, no tenía ese derecho. No sé si me captan. Entonces Jesús está diciendo, ustedes los creyentes no tienen que servirle y amarle a las personas que no son de su grupo. Eso le estaba hablando en esta parte. Vamos a otro texto, Mateo 18, 17. Mateo 18, 17.
18, 17. Otra característica, esto estamos viendo la característica que tenían los publicanos. Si no los oye, esto Yeshua está hablando acerca de una persona que no quiere escuchar consejos y que no quiere arrepentirse, ¿no? Así está el contexto. 17, si no oyere a ellos, dilo a la congregación, y si no oyere a la congregación, dice ahí, tenle por gentil y publicano, dice. ¿Cómo? Una persona que se le dice bien que no haga tal cosa, se le vuelve a decir por segunda vez y no quiere escuchar, no quiere hacer lo que se le dice, ¿cómo le vas a considerar? Dice, gentil, goín, o sea, se puede decir del mundo, o publicano. Publicano entonces significaba alguien corrupto, traidor y que no escuchaba, no tenía temor del Todopoderoso. Eso estaba diciendo Yeshua, que va a ser una persona entonces que no está en la línea del Mesías, si se puede decir, ¿no? Tenle así, es que no quiere escuchar consejo. Estos son lo que Yeshua está diciendo que la gente consideraba al publicano. Pero el publicano es tan malo así. Vamos a ver otros textos. Vamos a ver el corazón del publicano ahora. Acá nosotros vemos lo que el pueblo consideraba que era un publicano. Ahora nosotros vamos a ver qué corazón tenían algunos de ellos, en especial este que sale acá. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 12. Dice ahí, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Acá nosotros vamos a ver por qué delante de Yeshua, porque el pueblo podía pensar muchas cosas, pero ¿por qué delante de Yeshua los publicanos tenían pecado? ¿Cuál era el pecado de los publicanos para Yeshua? Vamos a ver. Él le dijo, Juan Bautista no está hablando, no exijáis más de lo que está ordenado. Fíjense muy bien, los publicanos vienen y le preguntan a Juan Bautista, somos publicanos, según la sociedad somos ya condenados a muerte, estamos fritos para el infierno. ¿Qué podemos hacer? Juan Bautista estaba predicando arrepentimiento, regresar a la palabra, regresar a la restauración, volver a los principios establecidos por la Torá. Así estaba predicando y ellos preguntan, añade publicano va la yayapota. ¿Nosotros qué vamos a hacer? ¿Qué le dice Juan Bautista? No vayan a cobrar más impuestos, dejen su trabajo, renuncien a sus puestos. ¿Así le dijo? ¿Qué le dijo? No exijan más de lo que está ordenado. Quiere decir que el problema no era ser publicano. Ya nos estamos sorprendiendo, ¿no? ¿Qué era el problema? La acción que estaban cometiendo. Si el pueblo tenía que pagar tributo a Roma, ¿por qué era? Porque el pueblo se había apartado de las leyes del Padre. Roma era parte del juicio que el Todopoderoso le estaba haciendo a los judíos. El problema no era Roma entonces. Roma no era el culpable. Los judíos siempre le culpaban a los romanos, son los culpables. Los romanos nos hacen sufrir. Pero el problema era que ellos se habían apartado de los mandamientos del Padre, de las cosas que el Padre había establecido, y por eso tenían que pagar tributos. Entonces, los publicanos no eran pecadores por cobrar el tributo. ¿Por qué eran pecadores? Porque ellos, aparte de cobrar el tributo a Roma, robaban al pueblo, se aprovechaban. Y eso sí está en la Torá. Esto sí sale en la Torá. Entonces podemos darnos cuenta que el problema de los publicanos era también haberse apartado de la Torá. Eso fue una de las cosas que Mateo al principio entendió. Cuenta unos datos históricos, que la razón por la cual Yeshua decidió, estos datos históricos que consten eso, llamarle a Mateo, fue que cuando le estaba viendo, inclusive en películas siempre apareció eso, ¿no? Cuando Mateo se acercaba a unas personas así de escasos recursos, pobres, él le decía que pasen. Eso que hicieron en las películas son temas de datos históricos, ¿no? Se ha sacado de la historia. Que Mateo tenía ese deseo, que él era uno de los que cobraba lo correcto, cobraba lo justo. Entonces, al hacer lo justo, lo correcto, él sabía que por lo menos delante del Todopoderoso no estaba haciendo mal. Pero ¿qué era su problema?
que él estaba sirviendo al imperio que estaba oprimiendo a su pueblo. Entonces, ¿cuándo es que uno puede desligarse de un imperio que está oprimiendo a tu pueblo? Cuando ve al restaurador, cuando viene el que va a traer la restauración. Entonces, cuando Mateo se encuentra con Yeshua y Yeshua le llama, ¿qué entiende él? Hasta aquí mi servicio al imperio romano, al sistema. Roma representaba el sistema. Hasta aquí yo trabajo para el sistema. A partir de ahora yo voy a servir al Mesías, al que va a venir a establecer el reino verdadero, al que va a restaurar todas las cosas. Por eso Mateo se levantó y le siguió sin dudar, porque en su corazón se había levantado la esperanza. Amén. La esperanza. Nosotros también estamos sirviendo a un sistema porque estamos sujetos a él. Pero llegará el momento cuando uno va a tener que decir hasta aquí nomás. No sé todavía si alguno todavía está sujeto al sistema. Y no, yo todavía dependo mucho del sistema. Pero a medida que pasa el tiempo en nuestros corazones, tenemos que ir desligándonos del sistema. Muchas veces ustedes saben qué hizo que muchos judíos se tengan que desligar definitivamente del sistema de esa época. El sistema no solamente era el imperio romano, también consistía en la religiosidad de aquel tiempo. Tuvo que haber problemas, tuvo que haber crisis, tuvo que haber dificultad, tuvo que haber situación difícil, guerras, celotes, rebeldes, revueltas, conquistas, situaciones difíciles, para que muchos creyentes decidan salir y huir y vivir solamente conforme a la promesa, esperar la redención final. Tuvo que hacer eso. Muchas personas tuvieron que tomar esa decisión. En el caso de Leví Mateo, él ahora está entendiendo que ahora llegó el momento de seguir las pisadas y el camino de la restauración, o sea, seguir al Mesías. Él entendió, este es el Mesías y yo le sigo. Porque, ¿cómo puede una persona dejar tanto cargo, tanta posición, una posición importante? Además, estamos viendo, ¿no?, que él, según los datos históricos, era uno de los pocos cobradores fieles. Él entendió entonces, este es el momento en que Juan el Bautista me hablaba. Amén. Bueno, vamos a ver acá, sale nota 13, ¿no? Nota 13. Lucas 7:29. Lucas 7:29 dice, cuando oyeron esto, todos hasta los cobradores de impuestos publicanos coincidieron en que el camino de Elohim era el correcto, porque fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos de la ley religiosa no aceptaron el plan de Elohim para ellos porque rechazaron el bautismo de Juan. Este versículo es importantísimo porque es una continuación de lo que estábamos hablando. ¿Qué dice acá? Los publicanos entendieron que lo que Juan enseñaba era el camino correcto. Este es el camino correcto. Este es el camino que estábamos esperando. Llegó la hora de deshacernos, de ligarnos. Nosotros no es que vamos a dejar, ¿cómo se puede decir? No es que vamos a cobrar más o cobrar menos. Vamos a dejar este trabajo. Nosotros vamos a seguir el camino correcto. Los publicanos entendieron eso. Pero ¿quiénes no entendieron eso? Los fariseos, los maestros de la ley, dice. Dice acá, pero los fariseos, versículo 30, y los expertos de la ley religiosa no aceptaron, ahí sale la palabra, el plan de Elohim para ellos porque rechazaban el bautismo de Juan. ¿Cuál es el plan de Elohim? La restauración, la besorá, la buena nueva, el cumplimiento de las promesas. No, nosotros queremos seguir bajo el sistema, siendo hipócritas, diciendo los publicanos son unos falsos, los publicanos, pero ellos no querían dejar el sistema. Esto es algo terrorífico, terrible. Bueno, nosotros vamos a continuar, ¿no? Lucas 15:1. Lucas 15:1. Aprendiendo la palabra del Todopoderoso. Lucas 15:1, ¿no? Lucas 15:1. ¿Qué dice ahí? Miren, atiendan bien lo que dice acá. Se acercaban a Yeshua todos los, ¿qué sale ahí? Publicanos y pecadores para oírle. Hay que entender, vamos al contexto. Esto ya es
después de que Juan el Bautista llamó a muchos, Yeshua hizo muchos milagros, ya un publicano como Mateo está siguiéndole. Entonces los otros publicanos, hay que entender que Mateo también, acá todavía no estoy leyendo, pero va a organizar un banquete. Precisamente, ¿quiénes van a ser los invitados? Van a ser publicanos, pecadores, gente de la real, ¿cómo se puede decir? Real alta y menospreciada. Es una forma rara, menospreciada, pero de la clase alta, pero menospreciada. ¿Pero qué hacían esta gente? Oían, escuchaban. Hay mucha persona que tiene mucho dinero, pero entiende que ese dinero no le puede traer la esperanza ni la felicidad. Y por eso busca al Todopoderoso. Hay muchas personas que no tienen ni un centavo, pero no tiene esperanza en la palabra. Siempre está esperanzado en el sistema. Imagínense, no tener esperanza en el mundo, no tener nada en el mundo y tampoco creer en la palabra. Ahí sí ya fuiste ya. Ahí sí ya fuiste. Algunas personas tienen mucho dinero, viven bien, pero no tienen la palabra. Esa esperanza del dinero le va a durar un tiempo más, nomás van a estar con esperanza, pero al final va a acabar otra vez la misma. Acá se acercaban los publicanos, pecadores, y le oían. Y fíjense lo que dice el 2. Y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Y ahí es donde le refiere la parábola de el hijo pródigo. Lucas 18:9, vamos a otro texto. Vamos a otro texto para que podamos ver rápidamente. Lucas 18:9. ¿Qué dice ahí? Lucas 18:9. El publicano y el fariseo. Esta es una historia bien conocida, ¿no? Dice, versículo 9. A los que confiaban, atiendan bien, a los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Qué hacían estas personas? Confiaban en sí mismos. Yo soy entendido en la palabra, yo conozco todo, yo sé todo. Y aparte de confiar en sí mismo, tenían otro problema. Menospreciaban a los otros. Una cosa quiero aclarar, ¿no? ¿Qué es menospreciar a otro? Hay muchas personas que entran en el ámbito religioso y sin darse cuenta, vamos a poner esa palabra para no ofender, sin darse cuenta consideran que estas personas que no reúnen los requisitos que ellos establecieron como norma, no son dignos de estar con ellos, de participar con ellos, de comer con ellos, de hablar con ellos, de reunirse con ellos. No son dignos. Requisitos que ellos establecieron como norma. Eso en nuestra sociedad se está creando sin darnos cuenta. En especial en estos movimientos religiosos que están saliendo en los últimos tiempos. La gente quiere menospreciar demasiado. El que no reúne los requisitos que tiene él, o su congregación, o su denominación, o su líder, lo excluyen. Excluyen, ¿sí? Le sacan, le dejan fuera. Jesús está hablando que en ese tiempo existía ese tipo de personas. Y en especial si son publicanos. ¿Qué significa publicano? En ese tiempo la sociedad, especialmente la religiosa, consideraba a estas personas la peor calaña. Es como ahora dicen por los políticos, ¿no? Los diputados, senadores, son los peores. ¿Ustedes creen que todos los políticos son la peor cosa que hay? Todos son iguales, dicen. Pero no es así, no es así. Existen muchas personas que realmente están haciendo servicio para su pueblo, para su gente, pero no se puede notar. Ha influenciado muchas veces la religión y otros grupos a querer menospreciar o tener como mal concepto de estos personajes. Pero si ellos hicieran las cosas como les corresponde, correctamente, estarían haciendo bien sus trabajos. Bueno, Yeshua quería explicar este punto. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Fíjense, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Elohim, te doy gracias. ¿Por qué le da gracias a Elohim? Porque no soy como los otros hombres, dice. Primero él agradece que es especial. Yo te agradezco que soy especial, que yo tengo mejor condición torádica, que yo hablo mejor lenguaje torádico, que yo expreso mejor la enseñanza torádica.
No soy como esos otros predicadores ahí que ni entienden bien el hebreo y se quieren hacer predicadores. Empieza a creer que él es mejor que los otros. Hay muchas personas así, ¿verdad? Dejo no entender timbaeré. Desde ignorante en la escritura. Aprende el hebreo, hermano. No entendé nada. Griego antiguo, griego moderno. Y empieza a menospreciarle. No soy como los otros hombres. Miren, esta oración no sabemos, ¿no? Jesús estaba hablando como un ejemplo, ¿no? No sabemos si esta oración la estaba haciendo en voz así alta o dentro de su corazón. Sea cual sea, estaba saliendo. Y muchas veces en la sociedad actual, muchos hombres de fe, entre comillas, estos sienten. Por ejemplo, cuando nos ven o ven a otra persona que no es o no reúne los requisitos que él cree o ellos creen que debería tener un predicador o una congregación, ya pueden decir, gracias Señor, que no somos como esos de esa congregación. Oh, gracias, que somos diferentes. Increíble, pero así es. Hay que tener cuidado. Tenemos que cuidarnos mucho de no sentirnos porque conocemos algunos textos más especial que otros. Hay que humillarse cada momento. Si ha surgido esto en nuestro corazón, hay que hacer teshuvá, arrepentimiento. La verdad, Señor, me vino muchas veces este pensamiento, muchas veces sentí que era mejor que otro, muchas veces pensé que yo conozco mejor la palabra que otro, yo soy el más entendido en la escritura que otro. Bueno, pues mira, continuemos, vamos a leer más. Dice, ayuno 2 veces a la semana. Una de las cosas que hace que es ayunar. Muchas personas sienten que al ayunar constantemente son más espirituales, ¿no? Se sienten más espirituales. Inclusive claman, voy a ayunar, hermano. ¿Ustedes ayunan en su casa? Bueno, acá dice, doy gracias ¿cómo dice? Ayuno 2 veces a la semana, doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Quiere decir que el publicano estaba cerca de él, o por ahí, o le conocía, ni aún como este publicano. Dice. Gracias que no soy como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, dice. Doy diezmo de todo lo que gano, más el publicano estando lejos. Hay una cosa, los publicanos no podían acercarse al templo. Para ellos era un pecado, o sea, eran, fuera, ¿qué haces aquí? Largo, largo. Desde lejos nomás ellos tenían que orar. Los fariseos, eran repudiados. Eran repudiados. Si un fariseo se acerca al templo, ¿cómo se vestían los fariseos? ¿Cómo era su vestimenta de los fariseos? Especial, devoto, kadosh, sagrado. ¿Cómo eran los publicanos? Normal, muchas veces ropa así, no sé, traje, corbata, ya eso, traje, corbata, ¿no? Era así, o sea, yo estoy como un publicano ahora, ¿no? Entonces si ven acá uno con pinta de fariseo y uno con pinta de publicano, la gente inmediatamente va a saber a quién menospreciar, a quién no, en aquella época. Entonces por eso los publicanos desde lejos nomás se quedaban a orar, ¿no? Pero sus oraciones eran sinceras. De verdad, si un publicano se acercaba al templo o por lo menos a los alrededores, es porque de verdad estaba sintiendo la necesidad. ¿De qué? De ser restaurado. Acá el tema es ser restaurado. ¿Qué es ser restaurado? Que vuelvas a recuperar tu condición original que el Todopoderoso te dio o quería o proponía. Bueno, más el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Elohim, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Pero cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Que se humilla significa reconoce que necesita de un Salvador. Amén. Sigamos, Mateo 21, 28. Mateo 21, 28. Estamos viendo lo que es el corazón de un publicano. Mateo 21, 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Una historia otra vez, ¿no? Parábola de los 2 hijos. Dice, fíjense muy bien. Respondiendo versículo 29, él le dijo,
No quiero, pero después arrepentido fue. A ver, uno de los hijos dijo que iba a hacerlo. El otro dijo, no quiero, pero después se arrepintió y fue, dice, hizo el trabajo. Y acercándose el otro le dijo la misma manera, y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Yeshua le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Elohim. Entonces, esa persona que aparentemente quebrantó o fracasó o tenía un corazón rebelde, ¿qué es lo que hizo que su situación de ser último vaya a pasar a primero? Se arrepintió. Acá la palabra clave es arrepentimiento. El arrepentimiento está en la Torah. Si te volvieres, dice, si regresares, yo te restauraré. ¿Y quién dice acá que van primero de los fariseos y de los otros líderes? Los publicanos y las rameras. Los publicanos y las rameras. Porque ellos entienden que necesitan ser restaurados. Amén. Bueno, creo que con esto entendimos todo. Vamos a Marcos. Este es el corazón entonces de los publicanos. El corazón de los publicanos. Marcos 2, 14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Aconteció que estando Yeshua a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Yeshua y sus discípulos, porque había mucho que le habían seguido. Acá aparece algo importante, ¿no? Se sientan a la mesa. Mateo, después de haber sido invitado por Yeshua para participar como discípulo, decide hacerle una oportunidad de compartir. Miren que para un publicano hacer este tipo de actividad no era mucho problema porque ellos tenían mucho dinero, pero para que Yeshua decida participar con sus discípulos, quiere decir que Yeshua está está aceptando su corazón. No sé si me captan, ¿no? Para que Yeshua decida, un publicano puede hacer un banquete cuando quiera, pero para que Yeshua decida aceptar ir a reunirse con publicanos, es que Yeshua está abriendo su corazón a ellos. No es que Yeshua está yendo a convertirse como publicano, como muchas personas piensan, sino que Él está abriendo su corazón a ellos. Si yo quiero abrir mi corazón a algunas personas, yo no voy a entrar en un lugar donde son publicanos, vamos a decirle, así como ustedes viven está mal, esta es una vida corrupta, son unos satanases, vais a vender pesa y mondeta, vais a vender pesa y cota, este tu amigo, mira esos aretes que lleva y ese parece un cerdo. Yo no voy a andar diciendo así, ofendiendo a las personas por la manera de vestir, la manera de andar, la manera de hablar, si yo me voy a un lugar, si decido participar a esta clase de reunión. No sé si me captan. No voy a poder hacer eso si quiero ganar el corazón. Entonces, esta invitación, en el caso de Mateo, ¿con qué objetivo hace esta reunión? Primero, yo tengo entendido, para presentarse ahora oficialmente como Talmidín de Yeshua. Yo soy Talmidín de Yeshua. Quiero que me conozcan mi nueva faceta. Ustedes, mis amigos, mis colaboradores, mis compañeros, todos, quiero que sepan que yo soy Talmidín de Yeshua. Y este es mi maestro. Entonces, ellos también estuvieron, la Biblia muestra que estaban contentos también. Quiere decir que estos publicanos, todos estaban teniendo el mismo corazón de tener la restauración en sus vidas. Si el Mesías pudo restaurar a Mateo, pudo hacer que él sea su discípulo, entonces nosotros también tenemos algún tipo de esperanza delante del Todopoderoso. Hay entonces algo de salvación para nosotros. Entonces había alegría. Eso era la ofrenda de Shelamim, de paz. Amén. Ellos estaban contentos y felices. Vamos a la nota 15. Miren lo que dice en Nueva Traducción Viviente, ¿no? Más tarde Leví invitó a Yeshua y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros
pecadores, dice. Cuando dice pecadores, generalmente habla de personas que vivían, pueden ser rameras, pueden ser algunas personas que tenían mala fama, o también que, de acuerdo a la halajá rabínica, eran considerados transgresores. Toda esa clase de personas, o sea, toda persona que no concordaba con el pensamiento farisaico, si se puede decir, fariseo, de los fariseos. Lamentablemente, cuando se forma una comunidad muy religiosa, cuando, por ejemplo, si nosotros empezamos a hacer una comunidad muy religiosa, muy celosa, muy ortodoxa, muy cerrada, nuestra lista de pecadores va a ir creciendo. Nuestra lista de personas pecadoras va a crecer. No, esos son los pecadores. No, aquellos también son los pecadores. Eso, a ver, ¿cómo viven? También pecadores. Ellos no guardan el Shabbat como nosotros guardamos. También pecadores. Ellos hacen tal cosa que nosotros no hacemos. También pecadores. Vamos a ir creciendo nuestra lista de pecadores. Eso es triste, ¿no? Bueno, todas estas personas que eran rechazadas por la comunidad religiosa, ¿dónde estaban? A la mesa, sentados, compartiendo ¿con quién? Con el Mesías, con el que vino a restaurar. Yeshua tiene autoridad para estar ahí con ellos y para decir que no hay problema. Claro, acababa de sanar a muchos enfermos, de sanar a leprosos, de sanar a endemoniados, acababa de sanar a un paralítico. El pueblo le había glorificado. No es cualquier persona. Esa clase de gente, esto son notas entre los seguidores de Yeshua, ¿no? Mucha clase de esas personas. Lucas 5:29, miren lo que dice acá. Más tarde Leví dio un banquete en su casa con Yeshua como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados comieron con ellos, dice. Esa palabra comieron significa que unieron los corazones, porque en aquella época cuando se comía junto, ¿cómo se comía? No es que cada uno tenía su cubierto, ¿sabes, no? Sino compartían de la misma olla, agarraban con el pan, mojaban ahí, comían. Era mal visto por algunos judíos. Dice, estado de gozo y alegría, compartir con otro, con los demás. Eso significa comer, ¿no? Representa síntomas de estar siendo restaurado para el reino. Esto es importante. Cuando a vos no te viene el deseo de compartir con las personas, con la gente, de hacer un banquete para otras personas, querés vos y tu entorno nada más, es un síntoma de que vos no estás todavía restaurado. Pero cuando salí de ese círculo, ¿se acuerdan qué era la característica de los fariseos? Orente ave, oremos, nosotros nomás. Cuando salí de este círculo, cuando querés abrirte a las demás personas, compartir, dar la oportunidad a otros, son síntomas de que vos estás siendo restaurado, de que no sos una persona cerrada. No, pero ellos piensan diferente, ¿no? Ellos son así, no, nosotros no nos vamos a juntar con esta gente. Cuando salí de ese ambiente, quiere decir que el Mesías está trabajando en tu vida. Amén. ¿Para qué? ¿Para bien o para mal? Claro que para bien. Si vos tenés el espíritu del Mesías, cuando vos vas a un lugar, ¿va a ser para contaminarle a ellos o para bendecirle a ellos? ¿Para qué fue llamado el pueblo de Israel? Para que sea luz. La luz que hace, alumbra. La luz alumbra. ¿Y qué hace cuando alumbra? Hace que otros que están en oscuridad te puedan ver tu alrededor. ¿Saben que mientras más vos vivís conforme a la Torah, en vez de exigir a la gente que viva, la gente más se ilumina por tu vida? Vivan así, pesa picona. En vez de hacer eso, vos vivís, vos practicás, vos seguís lo que dice la Escritura. Vos mostrás a ellos misericordia, amor, bondad, vos alumbrás. Vos sos luz, como dice Daniel, ¿no? Luz resplandeciente. Y la gente ve y sigue tu camino. Eso es lo que Yeshua estaba haciendo. Yeshua en esa cena era una lámpara que alumbraba. Amén. Bueno, continuemos. Entonces, ahora estamos en versículo 16, ¿no? 16. Hasta acá entonces entendemos la armonía y la comunión que tuvo Mateo. Versículo 16 dice, y los escribas y los fariseos, aquí sale el problema, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Empezaron a juzgar y a criticar. Es lo primero que hace el religioso.
Cuando vos empezás a querer abrirte con las personas, a querer, no sé, ¿se acuerdan? Una anécdota, ¿no? En Gálatas, ¿no? El apóstol Pedro dice que estaba comiendo con los goín, con los gentiles, y de repente vienen algunos de los judíos, dice. Y él se apartaba de ellos. Vamos a salir porque según nuestra doctrina esto no tenemos que hacer, ¿no? Porque hay una halajá, ¿cómo se dice? Una obra de la ley, una interpretación rabínica. Digo interpretación porque ellos a través de muchos mandatos de la Torá interpretaron que el judío ortodoxo, judío fiel, no debe juntarse con los goín, ni los gentiles, ni los romanos, ni nada. Es una aberración compartir con ellos. No, esos no son como nosotros, son diferentes. No te juntes con ellos. Si es que no creen como nosotros, no te juntes con ellos. Esa es una interpretación farisea. Ay, bueno. Y entonces Pedro tenía todavía ese síntoma en su corazón y Pablo le reprende por eso. ¿Cómo tú así vas a hacer que los hermanos caigan en semejante hipocresía? Semejante falsedad. Y acá estos fariseos observando, porque ellos ven, si este es un rabino, un maestro de la Torá, debe guardar también las tradiciones, las costumbres que nosotros tenemos. Pero no está guardando, por eso le juzgan. ¿Cómo? Vienen a sus discípulos y le dicen, mira tu maestro cómo come. Lo primero que hace el falso maestro es decirle a los discípulos, el maestro que están siguiendo es falso, porque no enseña como nosotros enseñamos. Lo primero que hace, ¿no? Tu maestro es falso, porque no enseña como yo te enseño. Yo te enseño a hacer las cosas correctas. Yo te enseño a vivir como dice la Torá. Él no, él te enseña todo mal. Eso es lo primero que hace. Terrible, ¿no? Pero vamos a ver qué decía Yeshua sobre este tipo de personaje. Mateo 15:3. Mateo 15:3. Aquí un largo debate fue, pero nosotros vamos a leer un texto, unos cuantos versículos. Cuando los fariseos les criticaron porque ellos no estaban siguiendo la tradición de lavarse las manos, fíjese lo que Yeshua les dice. Respondiendo él, Yeshua, ¿no?, les dijo, ¿por qué también vosotros, refiriéndose a los judíos, fariseos, quebrantáis, ¿qué dice ahí? El mandamiento de Elohim por vuestra tradición. Mientras Yeshua estaba quebrantando una halajá, una tradición, y ellos le estaban juzgando, Yeshua le decía, y ustedes quebrantan la misbot del Todopoderoso, el mandamiento del Eterno, por cumplir sus tradiciones. Y había una profecía en el versículo 7, vamos al versículo 7, que ya les advertía que ellos iban a vivir así. Mateo 15:7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué significa el corazón? El corazón representa la actitud que vos ejercés con otra persona. Se puede decir, vos en tu boca decís eterno, el eterno, pero cuando actúas con otra persona, actúas de diferente manera, te comportás de diferente manera. Por eso tu corazón muchas veces te desenmascara, se puede decir, te descubre. Porque vos hablas todo cosas bonitas, pero a la hora de compartir, de relacionarte con esa persona, tu cuerpo no se siente cómodo. Ay, no me gusta, pero ay, sí, qué lindo, qué lindo. Ay, me gusta estar con otra gente. Así es, ahí está. Y el profeta Isaías dijo que eso iba a ocurrir. Pues en vano me honran, dice, enseñando como doctrinas, mandamiento de hombre. Mandamiento de hombre. Enseñan como si fuera que viene del Todopoderoso cosas que ellos interpretaron. Eso hacían los fariseos. Bueno, veamos otro texto, Hechos capítulo 10, algo que aprendió el apóstol Pedro después de la resurrección del Mesías. Hechos capítulo 10, versículo 28. Y él les dijo, vosotros sabéis, esto es cuando Pedro es llamado para ir a la casa de Cornelio, ¿se acuerdan, no? El ángel que le aparece a Cornelio, le dice, llama a Pedro, Pedro te va a decir las cosas que debe hacer. Después vienen los siervos, le dicen, un hombre de fe vio ángeles y te llamó para que venga y compartas con ellos. Y previamente el Todopoderoso a través de Yeshua le había dicho, ve con ellos. Y le mostró los lienzos de las bestias, los animales inmundos, y le dijo, mata y come.
que muchos dicen ahora que se trata de que ahora podemos comer murciélago como los chinos sin problema. No es de eso que está hablando la Escritura. Los animales inmundos, según la Torá, no se deben comer, y los animales puros, según la Torá, se pueden comer. Acá el tema, ¿qué era? El hombre. Por ejemplo, en Jeremías 31 también habla que vienen los tiempos en que voy a poner la simiente del hombre con simiente de animales. Así está hablando. Entonces, quiere decir que el hombre se va a casar con los animales y van a unirse. En la palabra, y esa palabra animales refería a los goín, la gente que no tiene la Torá. Es una forma de describir nada más. Cuando dice los perros no heredarán el reino de los cielos, ¿a qué se refiere? ¿Que los perros van a ir al infierno? Tampoco, ¿no? Se refiere a personas que viven una vida doble, que por un lado se arrepiente y después que hacía el perro, vuelve a comer su vómito. Personas que se arrepienten de guau y después otra vez vuelven a su misma porquería. Esas personas quedaban fuera. Bueno, acá también. Pedro entendió que el Todopoderoso le estaba hablando de los goín, de la gente que no tiene raíz judía o que no pertenece a los judíos, que a ellos también el Todopoderoso los justificó y los perdonó y los limpió, aunque todavía no saben. Y para eso él fue escogido para llevar estas buenas nuevas. Miren lo que dice. Y les dijo, vosotros sabéis cuán, 28, ¿no? Abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Juntarse o acercarse a un extranjero, como estamos en los tiempos de hoy, ¿no? Nosotros no queremos saber nada de los extranjeros, ¿no? Ya lo vemos extranjero, ya vemos, oh, tiene el virus. Ya estamos todos traumados ya, por todo eso que está ocurriendo. Poco a poco el sistema nos está obligando a hacer así, sin darnos cuenta, nos está obligando a verle a todos como enemigos, todos son nuestros enemigos. Entonces acá también este sistema era la misma cosa, pero ahora el Todopoderoso me cambió ese pensamiento, dice Pedro. Dice, extranjero, pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo. A ningún hombre llame común, ¿o qué dice? Inmundo. Pero algunos dicen, no, esos son inmundos. Esos no están purificados, no están bautizados, no hicieron la tevilá, no hicieron la inmersión, no hicieron la circuncisión, no hicieron el bar mitzvah, no tienen cabello, no tienen... La gente cada rato le llama inmundo a cualquiera. No tiene barba, no tiene zipzip. Todas esas cosas. El Todopoderoso le enseñó a Pedro, a ningún romano, a ningún griego, a ningún africano llames inmundo. Inmundo significa ceremonialmente corrompido, ceremonialmente impuro. Eso significa inmundo. No. ¿Por qué ellos no están más inmundos? ¿Quién los limpió? ¿Quién los santificó? ¿Quién los justificó? Yeshua. Entonces, ¿qué necesita ahora hacer Pedro? Llevar el mensaje de restauración. Llevar el mensaje significa decir, ya vino alguien para hacerte limpio, para que puedas ser parte del reino restaurado. Amén. Y eso, Mateo, siendo un publicano, está entendiendo. Está feliz. Está contento. Bueno. Vamos a Marcos 17. 2:17. Marcos 2:17. Poco a poco vamos a ir terminando. Finalmente, al oír esto, Yeshua les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esto es importante. Hoy yo estaba pensando, si yo quiero que Yeshua trabaje en mi vida, que Yeshua, escuchar siempre la voz de Yeshua, yo quiero escuchar su rúa, yo quiero escuchar su entendimiento, yo quiero escuchar su voz. ¿Cómo tiene que ser mi corazón? Acá va a ser claro lo que voy a decir, ¿no? Mi corazón, ¿cómo tiene que estar delante de Él? ¿Como justo o como pecador? Y algunos dirían, no, pero el pecador se va al infierno, se va apartado. ¿Qué representa la palabra pecador? Nosotros habíamos visto en la pasada, alguien que transgredió los mandamientos, alguien que entendió que no es fiel a la palabra, pero cuando entiende que es pecador, ¿qué hacía según el Levítico 4, que vamos a ver el próximo miércoles? ¿Qué hacía cuando una persona entendía que era pecador?
se acercaba al tabernáculo. Venía al sacerdote. Pero mientras no pueda entender que es un transgresor, él siempre va a estar creyendo que es justo. Creyendo. Yo soy justo, yo vivo bien, yo no necesito de ningún sacerdote, no necesito de Yeshua, no necesito de nadie. Yo puedo hacer las cosas conforme a lo que yo crea. Siempre va a tener soberbia. Ahora, otra cosa es que yo diga, Samuel es justo. ¿Diferente o no? Que Samuel me diga, papá, yo soy justo. ¿Es diferente o no? Y otra cosa es que diga, Juan es justo, Caleb es justo. ¿Por qué yo diría que Samuel es justo? Porque yo veo, oigo cómo él vive, actúa, se comporta. Pero cuando él viene y me diga, yo soy justo. Sí, pero yo tengo otro concepto de acuerdo a la vida que veo que él lleva. Entonces él va a ser un altanero. ¿Entienden ese punto, no? Entonces yo mismo presentarme como justo es como alguien que se enaltece. ¿Se acuerdan que decía en Mateo? A los que se presentaban como justos, dice. Se sentían como nosotros somos los que tenemos la verdad. Les contó esa parábola. Pero la persona al otro, yo soy un sucio pecador. Soy alguien terrible. Él fue justificado, dice. Entonces, lo que yo puedo decir, habiendo sido un pecador y recibí la gracia del Todopoderoso, ¿qué puedo decirle a ustedes? Hermanos, soy un justificado. Alguien hizo algo por mí para que yo deje esta inmundicia, esta vida sucia. Alguien usó su vida, usó su tiempo para mí, para que yo sea ahora justificado. Y ahora quiero que ustedes vean mi vida y ustedes calificarán si soy justo o no. Ustedes sabrán. Eso es muy importante. Yeshua vino a llamar, ¿a quiénes dice? A los pecadores, no a los justos. Vino a llamar a los enfermos, como en una sociedad donde el mundo está corrompido, donde cada uno muchas veces es arrastrado por el sistema. Un tiempo está bien delante del Padre, pero una semana después ya oye corrompe yema. Va a andar diciendo, yo soy sano, yo estoy bien, yo no tengo necesidad. Sería una altanería terrible. En esta clase de sociedad, viviendo ahí es como alguien con vestido blanco rodeado de carbones, en una carbonería, ¿no? Y diga, yo soy limpio. Y damos una ronda por ahí y después salí. Nosotros necesitamos que el Todopoderoso nos llame. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice en hebreo. Hoy día muchas personas por haberse sentido ya justo, por creer que tiene la justicia, ya no quiere escuchar la voz del Padre, ni la voz de nadie, la voz de ni menos de un pastorcillo de por ahí. No quiero oír. Esto, Jesús te dice, yo he venido a llamar a los pecadores. Yo quiero considerarme todavía una persona que necesita de la gracia del Padre, una persona que quiere oír su voz cada momento. Yo entiendo que la restauración son procesos, son etapas en nuestra vida. Nosotros estamos en una etapa de restauración, amén. Somos personas que estamos siendo restaurados para un día reinar con el Mesías, para que un día Él establezca su reino y nosotros podamos ser parte de Él. No podemos jactarnos y decir, nosotros ya somos totalmente restaurados, somos la imagen perfecta del Elohim viviente. No, sería una altanería total. Vamos a ver que esto concuerda con la Torá. Lo que Yeshua está hablando acá tiene que ver con la Torá. A ver, 17, vamos a ver la nota ahí. Éxodo 15, 26. Fíjense lo que dice ahí. Les dijo, esto era cuando ellos cuando habían cruzado el Mar Rojo y después estaban caminando durante 7 días, estaban caminando y después llegaron a un lago llamado Mara y el agua era amarga y murmuraron. ¿Se acuerdan de esa escena, no? Murmuraron, vi como dice la Icoa de Oreyuca Pata, que su corazón se enorgulleció. ¿Y qué ocurrió? De repente el Todopoderoso le empezó a instruir a ellos. Y miren lo que dice en el versículo 26 del capítulo 15 de Éxodo. Les dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Eterno, su Elohim, y hacen lo que es correcto. ¿Qué es correcto? Arrepentirse y creer la Besorá, evangelio. ¿Eso es correcto o no?
Eso es correcto. ¿Qué es lo que Yeshua dijo cuando empezó su ministerio? El tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el Evangelio. Dice, continuando, ¿no? Eso, ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Eterno, quien los, ¿qué dice ahí? Sana. ¿A quién les sana? A los enfermos. En ese momento, en ese mismo momento, el pueblo de Israel, la pregunta, ¿estaba enfermo o estaba sano? Estaba enfermo. ¿Cuál es el síntoma de la enfermedad? Murmuraba, criticaba, babolaicoa. Entonces el Padre le da recomendación. Ustedes tienen que seguir mis instrucciones, creer mis promesas, para que yo les sane. Entonces en ese momento ellos tenían que reconocer que eran justos o pecadores, para que el Todopoderoso les sane. ¿Qué acababan de hacer? Lean todo el contexto de Éxodo 15. Acababan de murmurar, acababan de criticar. El Todopoderoso le mostró tremendo poder al liberarlos de Egipto, abrió el mar y ellos acaban de murmurar porque el agua estaba amarga. Anda, juicio por ahí. Tan mal esto, ¿no? Me iba ahí acá. Eso es una de las cosas que estamos viendo. Amén. Hay otro, Números 21:9. Números 21:9 dice, nueva traducción viviente. Así que Moisés, este también, ellos habían, después de los 40 años, ya fíjense, de los 40 años ellos habían murmurado, y se acuerdan que habían dicho aquí, que ellos estaban hastiados de este pan, del maná que habían comido. Estaban ya, no querían saber nada. Una pregunta, ¿ellos estaban enfermos o estaban sanos ahí? Estaban enfermos. Miren lo que dice. ¿Qué era que apareció? La serpiente que les mordía, la serpiente ardiente, ¿no? Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente, que dice, miraban la serpiente de bronce y sanaban. La serpiente de bronce representaba la promesa del Todopoderoso. Si ustedes quieren sanarse, tienen que dejar su corazón duro y mirar las promesas del Todopoderoso y van a ser sanados. El que no se sienta culpable, ¿y quién se sentiría culpable? El que estaba mordido. Claro que el que no era mordido, a mí no me pasa nada. Yo no tengo por qué mirar la serpiente. Yo estoy sano. Pero tarde o temprano le va a morder, ¿no? Tarde o temprano. Pero el que era mordido, estaba sufriendo y entendía, soy enfermo. Miraba y entendía las promesas del Todopoderoso. Una de las cosas que la Torah mismo nos dice. La Torah vino para restaurar nuestros corazones. Nosotros hemos sido mordidos por esa serpiente muchas veces. Nosotros hemos murmurado porque el agua estaba amarga. Cualquier situación difícil ya nos quebranta, ya no creemos en Elohim, ya iba a ir a porte, ya nos mata o pata mundo. Cada rato estamos llenos de enfermedad. Es hora de escuchar otra vez la voz del Mesías. ¿Por qué creen que Marcos esta palabra estaba compartiendo con la comunidad creyente en aquel tiempo? Porque estaban desesperados siendo perseguidos por los romanos. Estaban en angustia, como estamos mucho ahora, por la situación que pasa. Entonces el Padre nos pide, ¿no? Acérquense a mí, yo he venido por ustedes. Bueno, continuamos, tenemos que terminar. Versículo, acá ya 17, les explicó muy bien. Hay dos versículos más que compartir, después terminamos, sobre no he venido a llamar a los justos a los pecadores. Lucas 19:10. Lucas 19:10. Lucas 19:10. Esto era refiriéndose a Zaqueo, ¿no? Zaqueo también fue un publicano que el Padre llamó y restauró su corazón. ¿Y qué dijo ahí en el versículo 10? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué significa buscar? El pueblo que se perdió entre las naciones. Al perderse entre las naciones hay que buscarlo. ¿Cómo se le busca? Con la palabra, con la Torah, porque la Torah es lo que identifica quién es pueblo y quién no es pueblo. Y una vez encontrado, ¿qué hay que hacer? Hay que rescatar, salvar, sacarle del sistema. En ese momento, Zaqueo era alguien que se había perdido y estaba atrapado por el sistema del pecado, de la corrupción. Él era jefe de los publicanos, él sí que era terrible, pero el Todopoderoso le encontró y él estaba contento. ¿Y qué hizo Zaqueo? ¿Se acuerdan qué hizo Zaqueo? El 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Eterno, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno,
se lo devuelvo cuadruplicado. Esto hace entender que realmente él vivió robando 4 veces a las personas los impuestos. Pero su corazón cambió, voy a devolver todo. Entonces me iba a quedar sin nada, no importa, gané el rescate, gané la salvación. Amén. Eso es lo que la Biblia dice. Y un texto más, 1 Timoteo 1:15, escrito del apóstol Pablo. 1 Timoteo 1, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es la palabra fiel y digna de ser recibida por todos? Que el Mesías, ¿qué significa Mesías? Ungido, Yeshua, vino al mundo ¿para qué? Para salvar. ¿Qué significa salvar? Rescatar, sacar del sistema. ¿Qué dice en Apocalipsis sobre Babilonia la Grande? Huid de ahí, pueblo mío, y no seáis partícipe de sus abominaciones y aberraciones. Huid, salir. Y el Todopoderoso envió a su Hijo Yeshua para salvarnos, para rescatarnos de ese lugar. Dice, salvar a los pecadores, de los cuales, ¿qué dice él? Yo soy el primero. Dice, ¿yo era el primero o yo soy? Yo soy uno de los más corruptos. Pero el Todopoderoso me sacó de ese sistema. Me sacó de ahí. Y me hizo justo, pero yo no puedo decir que soy justo. Me justificó. Eso es importante entender. Amén. En la Biblia no aparece ninguna persona, aunque si aparece alguien que dice, yo soy justo, nunca es por la palabra del Padre, por su soberbia no. Si encuentra a alguien que dice, yo soy justo, siempre es una persona que tiene mentalidad de lucero. Pero una persona que entendió la palabra, el Todopoderoso me rescató, me sanó, siendo yo lo peor. ¿Ven? Bueno, terminemos, Marcos. Finalmente, Yeshua está acá en la mesa sentado con ellos y aparecen también los discípulos de Juan, ¿no? Versículo 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Entonces le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? La comida de ahí era bien, se puede decir, kadosh, bien santo. Pero ¿con qué objetivo, con qué propósito? Llamar al pueblo, llamar a las personas para presentarles al Mesías. Pero ¿qué pasó? Muchos discípulos se puede decir así, se encariñaron por Juan, se adoctrinaron por Juan, se encapricharon por Juan, que en vez de volver sus corazones al Mesías, ¿qué están haciendo ahora? Le están criticando al Mesías. Porque ¿qué hace el Mesías? El Mesías desde que aparece se reúne con los hermanos, se reúne con los discípulos, hace banquete, estuvo en las bodas de Caná, acá, aquí, puro fiesta, ¿no? Se reúne con publicanos. Juan no era así. Juan se apartaba al desierto, pero con el objetivo de llamar al pueblo. Él es el Mesías, Él viene a restaurar. Ellos no están viendo eso de Juan y por eso les critican. ¿Apoyados por quién? Por cierto, ¿quién apoyaba esta crítica? Los fariseos. ¿Y qué le dice Yeshua? Fíjense bien qué le dice Yeshua. Versículo 19. Yeshua les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras que está con ellos el esposo? Entre tanto que tiene consigo al esposo, no pueden ayunar. ¿Qué significa esto? Si ustedes tienen ahora ese deseo de ayunar, ustedes y los fariseos, ¿por qué se ayunaba anteriormente? El pueblo ayunaba porque esperaba la restauración, porque esperaba al Mesías. Vamos a hacer ayuno para que el Mesías venga, vamos a hacer ayuno para que el pueblo sea restaurado, y ayunaban y se lamentaban y lloraban. ¿Quién está ahora aquí sentado a la mesa? El Mesías. Entonces, cuando ellos le preguntan, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Se celebra. Esto que ustedes están viviendo es una figura del reino restaurado. Tenerle al Mesías en la tierra caminando con nosotros, al que va a venir a reinar, a establecer el reino perpetuo. Le están teniendo ellos con él. Ustedes van a andar llorando y lamentándose. Tienen que estar contentos. En el corazón de los discípulos, ellos creían definitivamente que el reino ya estaba por ser restaurado. Ellos ya estaban seguros que la restauración estaba comenzando. Pero estos discípulos de Juan y los fariseos, peor, no entendían. ¿Por qué?
algo había quedado en sus corazones que interrumpían que esta palabra se desarrolle. Tenemos la nota 19, fíjense lo que dice ahí. Apocalipsis 19, 9. Y el ángel me dijo, escribe, dichosos, bienaventurados los que son llamados, que dice ahí, a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Elohim. En Apocalipsis está hablando de que son bienaventurados aquellos que son llamados a cenar, a compartir con el Cordero. Y ahora estos discípulos, ¿dónde están? Están compartiendo con el Mesías. Hay más, versículo 20. ¿Qué le dijo Yeshua? Le explicó algo. Pero vendrán días, versículo 20, cuando el esposo les será quitado y entonces, ¿qué dice ahí? Aquellos días ayunarán. ¿Por qué el esposo va a ser quitado de los discípulos? Yeshua, ¿para qué vino en esta primera etapa? Vino para pagar el precio de nuestros pecados. Pero eso no quiere decir que ellos no estén sintiendo el momento de compartir con el Mesías, el momento de escuchar su enseñanza, el contemplar la presencia del prometido de los profetas no impide que ellos no estén disfrutando, pero va a venir un momento en que Él va a tener que regresar al Padre. ¿Por qué? Él vino por un propósito. ¿Cuál es el propósito? Pagar el precio de nuestros pecados. Al morir y después a resucitar, y va a esperar en el Padre hasta que todo esté cumplido. ¿Qué es lo que tiene que cumplirse? El mensaje de restauración tiene que ir a todas las naciones. La Besora, el Evangelio. Amén. Bueno, nadie pone, versículo 21, remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Vamos a ver en esta nota cómo dice aquí. Nueva traducción viviente, Marcos 2:21. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una ruptura aún mayor que la anterior. Vos agarrás solamente tu vida, querés solucionar con un pequeño remiendo, no tiene solución, no tiene esperanza. Entonces, si vos querés cambiar tu vida, tenés que cambiar por completo. Pero si vos le querés agregar a tu vida algo de la Torá, algo pequeña cosa que sea de lo espiritual, eso no va a hacer que tu vida sea pura, completa. Eso le está explicando Yeshua. Esto es lo que tenía el problema los fariseos y los seguidores de Juan Bautista. Ellos querían ser espirituales, pero agregando alguna pequeña porción. La enseñanza de Juan y la enseñanza de los fariseos era como un remiendo nada más para sus vidas. Amén. Bueno, vamos a terminar porque es el último versículo, ¿no? Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y acá la nota otra vez dice Nueva Traducción Viviente, y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventaría los cueros y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos, odres o cueros nuevos. Nuestra vida restaurada en el Mesías, vino el pacto, comunión, vida, alegría, cueros viejos, tradición, pensamiento humano. Entonces, de la misma manera, ¿no? Nosotros necesitamos, si tenemos ya una vida restaurada, necesitamos recibir el vino. El vino representa el pacto, la confianza, la seguridad, la alegría. No puede cargarse todas estas cosas en una vida de tradición, una vida de costumbres, una vida que ya está llena de mañas. Tiene que ser una vida restaurada. Por eso estaba diciendo Yeshua, las personas para que puedan recibir esta palabra, este mensaje de restauración, tienen que cambiar por completo su vida. Los fariseos y los discípulos de Juan querían añadirle nomás a su creencia la enseñanza del Mesías. Por eso no podían cambiar. Hermano, una vez más, gracias por este día, por este tiempo, por el momento de poder compartir la palabra con ustedes. El Todopoderoso siga guiando sus vidas y vamos a seguir confiando en que pronto
todas las cosas se van a solucionar. Que cuiden nuestra vida y cuídense también cada uno de ustedes y sigan teniendo la esperanza en la Torá, en la palabra, en el Mesías Yeshua. Amén. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del libro de Juan Marcos. Bendiciones y hasta pronto.